Bienvenida a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia del doctor Ronald Valdés. En breve conoceremos mucho más sobre él. ¿Y tú? ¿Por qué tienes SENASA en el exterior? Porque los años han pasado y los achaques se están cayendo. Yo vine a quedarme y a cuidar. Con el plan Larimar me atiendo en todo el país y hasta en centros privados. Con SENASA en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arssenasa.gov.do. Como dije anteriormente, hoy contamos con la presencia del doctor Ronald Valdés, médico internista y nefrólogo. Doctor, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por invitarme. Doctor, ¿por qué se fue por el área de la nefrología? Bueno, buena pregunta. Me imagino que la hacen mucho, Sí. pero como internista inicialmente, Sí. antes de hacer la nefrología, el médico internista abarca todo lo que es la medicina, excepto lo quirúrgico. Sí. Y me atrajo la nefrología porque es como el siguiente paso de la nefrología. Okay. Es donde puedo ver un paciente que englobe todo el paciente. Sí. Y es donde hay muchas patologías y condiciones que son muy interesantes, que se pueden abarcar todavía como un internista. Sí. O sea Hoy que- vamos a abarcar algunas de esas patologías. Vamos a comenzar con la insuficiencia renal crónica. ¿Qué produce una insuficiencia renal crónica en un paciente? Sí, entonces la insuficiencia renal crónica se llama enfermedad renal crónica porque hay muchas diferentes causas de esa enfermedad renal crónica. Principalmente podemos hablar de la hipertensión, de la diabetes, que es muy común. Sí. Otras pueden ser litiasis renales, medicamentos de uso crónico, incluso los medicamentos que se ven sin prescripción, como son los antiinflamatorios no esteroideos, tipo ibuprofeno, diclofenac. Pero me imagino que es un uso muy frecuente. Muy frecuente. Puede producir la insuficiencia o de uso moderado. Muy frecuente. Sí. O sea, ¿Y qué de uso sería muy diario. frecuente? De Uso diario, entiendo ya. Ok, perfecto. ¿Y cuáles son los síntomas que tendría inicialmente un paciente para darse cuenta que tiene una insuficiencia renal crónica? Realmente la enfermedad renal crónica no da síntomas de manera inicial, se considera asintomático, pero ya cuando la enfermedad se va progresando y ya se considera avanzada, puede manifestarse con disminución del volumen urinario, espuma en la orina, que traduce a proteínas en la orina, hinchazón de las piernas, hinchazón de los brazos, el estómago, de la cara en algunas situaciones, hipertensión no controlada también o de difícil control, entre otras ya. ¿Y esa hinchazón se debe a la misma acumulación de líquido que va teniendo el paciente al no salir la orina? Sí, mientras se va acumulando las toxinas y también aunado a eso la pérdida de proteínas, que es una parte de la enfermedad renal crónica, se va perdiendo esa paredes de los compartimientos y se va acumulando principalmente en las piernas por gravedad. Después se puede
tornar generalizado, Entiendo. dependiendo. Pero me imagino que antes de llegar a esa etapa crónica, pasa por varias etapas la insuficiencia renal, ¿verdad? Sí. Realmente tiene 5 estadios. Ok. El estadio 1 y 2 son muy tempranos y la mayoría de las personas no le prestan atención. Ya los estadios 3, 4 y 5 son los moderados a severos, siendo el estadio 5 ya el prediálisis o diálisis. ¿Y cómo se trata entonces la insuficiencia renal crónica? ¿Cuál sería el tratamiento que debería llevar un paciente? Realmente es un tratamiento multidisciplinario. Por eso hay que ser un buen internista para mantener o para atender un paciente de enfermedad renal crónica, porque hay que mantener una presión arterial adecuada. O sea que primero va un cardiólogo. No, realmente debería atenderse en el nefrólogo, por eso lo puede ver de manera ¿Tienen que verlo todos juntos en el momento o por separado? Es un multidisciplinario en la consulta, no interconsulta. No. Ya entiendo. Sería un manejo adecuado o óptimo de la presión arterial. Las últimas guías hablan de 130, 80 o menos. Sí. Diabetes, si el paciente es diabético, hay que controlar bien esa diabetes. Sí. Uno se guía por la hemoglobina glicosilada. Y dependiendo de la causa, por ejemplo, como la hablé anteriormente, evitar los medicamentos que son nefrotóxicos o que empeoran la función renal. De arriba de mi cabeza puedo decir los antiinflamatorios, no esteroideos, algunos antibióticos. Por eso el nefrólogo tiene que estar arriba de los medicamentos que bebe su paciente y avisarle que debería por lo menos consultar antes de beber cualquier tipo de medicamento antibiótico. O sea, como no le pregunta a la vecina, ¿no puedo beber la amoxicilina? Algo, exactamente. O búscala en Google. Sí, o búscala en Google. Mejor pregúntale a su médico. Control de lípidos, muy importante. Ya sabemos que hay una gran cantidad de personas que tienen hipercolesterolemia y también es asintomático y se debe tratar en muchos de los casos. Mantener una vida saludable también, buena dieta, ejercicio, mantenerse activo. ¿Qué tan frecuente es la insuficiencia renal en nuestro país? Es sumamente frecuente. Y en nuestro país, según la última estadística que yo leí, 10% de la población padece de enfermedad renal crónica. ¿De la crónica o de algún tipo de insuficiencia? Crónica, sí, enfermedad renal crónica. ¿Y cómo están manejando esto? Porque para la época de la pandemia, evidentemente, hubo un descuido en cuanto a los pacientes ir a la consulta. Y también he visto estudios que han asociado el COVID con insuficiencia renal. ¿Qué tan veraz es esa información? Sí, realmente desde que empezó la pandemia en el 2020, se han diagnosticado muchos pacientes secundarios a COVID, incluyendo esos, se han evidenciado por biopsias renal de que el COVID fue directamente la causa. O sea que sí, es cierto, han aumentado el caso de enfermedad renal crónica por el COVID. Y secundario al COVID también ha desencadenado, como tú bien dijiste, los pacientes no fueron de manera regular a sus médicos y tuvieron descontrol de su diabetes, descontrol de hipertensión, entre otras, que aumenta también las estadísticas de enfermedad renal crónica. ¿Y cuáles son las cepas del COVID que están relacionadas a la insuficiencia renal que se está viendo? Porque no sé si serán todas o si alguna en específico. Yo diría que todas. O sea que por más leve que sean los síntomas puede producir una insuficiencia renal. Sí. Realmente no hay evidencia de quién está más propenso a tener una insuficiencia renal crónica secundaria al COVID. Pero sí, todas las cepas están relacionadas. Acaba de mencionar hace un momentito atrás las biopsias renales. ¿En qué consiste la biopsia? Sí, entonces biopsia renal es un procedimiento invasivo que lo puede hacer tanto el nefrólogo como otros especialistas, como los radiólogos intervencionistas. Y es
método diagnóstico más efectivo para muchas enfermedades o causas que producen la enfermedad renal crónica. Sí. Que está la diabetes, por ejemplo, podemos hacer una biopsia renal en un paciente diabético que tenga un grado de pérdida de proteína o proteinuria muy elevada y que esté empeorando su función renal muy progresivamente y rápido. Sí. También hay enfermedades glomerulares, que son directamente el riñón afectándose por diferentes causas, en la cual le hacemos biopsia renal para ver exactamente la histología o el tejido del riñón y identificar una causa. Entiendo. Y así podemos tratarla de manera más directa. Sí, ahorita mencionó la palabra invasivo. ¿Cuál sería el procedimiento entonces para un paciente regularmente para este tipo de biopsia? Bueno, no es una cirugía, pero invasivo es que requiere la entrada de un dispositivo o aguja hacia el órgano y tomar un pedazo milimétrico. Sí. O sea, mide usualmente 10 milímetros o 1 centímetro. Se toman 1 o 2 muestras y eso se envía a un patólogo. Las preguntas que me imagino que se estarán haciendo en casa muchos. ¿Hay que poner anestesia? Sí. ¿Hay un proceso de recuperación que se tarda unos días? ¿El paciente debe quedarse o el paciente puede irse? ¿Sería ambulatorio a pesar de la anestesia? Muy buena pregunta. O sea, lleva anestesia, pero anestesia usualmente local, aunque también se puede dar una sedación consciente. Okay. O sea, no es intubación ni sedación, anestesia general, como dicen. Y también se puede hacer con anestesia local. Yo diría que el 99% de los pacientes se van ambulatorios el mismo día. Y en un 1% quizás de esos pacientes que pueden tener algún tipo de complicación, habría que dejarlo de un día para otro. ¿Y cuáles son esos tipos de complicaciones que pueden haber? Complicaciones. Sí, claro. Todo paciente que se le haga un procedimiento invasivo, complicaciones más comunes, sangrado. Que la aguja donde tú le tomaste la punción esté cerca de algún vaso sanguíneo y haya producido un sangrado. Secundario al sangrado se puede producir hematoma. Y bueno, esas serían las más comunes. El sangrado, como todo procedimiento invasivo. Y en 1 de cada 10.000, dicen en la estadística, que puede ocasionar daños más severos, vamos a decir, como disfunción del riñón e incluso pérdida del riñón. Pero esas son condiciones sería especiales. 0.00001. ¿Y cómo se manejan estas biopsias con los pacientes diabéticos, sabiendo que tenemos un cuadro que son susceptibles a infecciones? ¿A infecciones? Sí, exacto. No, realmente las biopsias se hacen en un ambiente estéril. Uno se viste como si fuera un cirujano. O sea que el procedimiento es como si fuera a una cirugía completamente. Exacto. ¿Y se medican a los diabéticos antes con posibles antibióticos y ese tipo de medicamentos? Para prevenir. Realmente no requiere profilaxis. Porque es un procedimiento muy limpio. ¿Y cuáles enfermedades arrojan las biopsias en cuanto a los riñones? Bueno, en el caso de los diabéticos, la biopsia más común es lo que se llama nefropatía diabética. Pero podemos ver las enfermedades glomerulares, que hay diferentes nombres. Hay una que se llama de cambios mínimos, que básicamente se manifiesta como lo que se llama síndrome nefrótico, que es que el paciente a través de la orina pierde mucha proteína o albúmina, y la albúmina es como la pega del cuerpo. Sin la albúmina, todos los tejidos se inflaman y se pueden llenar de líquido. Y la sintomatología más clásica es mucho edema en las piernas. Si es muy severo, se va subiendo hasta coger el cuerpo entero. Uno se pone como una vejiga, prácticamente. O sea, se inflama y se pone como moradito. No, como o edema de como golpes.
Sí, como cuando tú le pones el dedo y se queda como, sí, como azul, como los zapitos. Marcado. Ok, entiendo. ¿Y cómo se tratan esas enfermedades? Bueno, en el caso de la enfermedad de cambios mínimos, sí. Hay diferentes medicamentos, pero uno de los más usados son los esteroides, que son antiinflamatorios por excelencia. Sí. Entonces, lo que queremos es atacar eso que está produciendo en el riñón. Los síntomas. No, el síndrome nefrótico, la pérdida de proteína. Y en el caso de cambios mínimos se le da esteroides. Y si no responden a esteroides, hay otros medicamentos, se llaman inmunosupresores, que son como quimioterapéuticos, que también atacan a esa lesión que está sucediendo en el riñón. Sí. ¿Cuál es el peor cuadro que puede tener un paciente de una enfermedad renal? O sea, sería ya lo que sería, luego de esto, lamentablemente, ya deberíamos pensar en un trasplante porque se perdió. Bueno, otra buena pregunta, sí. Como hablaba anteriormente, la enfermedad renal crónica tiene 5 estadios. Entonces, ya cuando tú estás en el estadio 4 o 5, que ya es el final, el nefrólogo debe empezar a buscar opciones, porque ya estamos viendo un daño inminente. Y las opciones serían trasplante renal, ya sea de un donante vivo o un donante cadavérico, o diálisis, que sería la otra vertiente, que una no depende de la otra. O sea, lo podemos hacer las dos al mismo tiempo. Por ejemplo, yo tengo un paciente, tiene enfermedad renal crónica estadio 4, yo le voy a hablar de las dos cosas al mismo tiempo, porque una, como digo, no depende de la otra, y una es un camino diferente al otro. El trasplante, hay que buscar donantes, hay que hacerle una serie de pruebas a esos donantes para ver si son compatibles, porque todos tenemos órganos diferentes, y nuestro cuerpo rechaza un órgano de una persona más que otra, dependiendo de su compatibilidad. Y ya la diálisis es un tratamiento de soporte. Es conectar, o sea, se hace a través de fístulas, es un procedimiento quirúrgico, la cual se conecta una arteria y una vena para aumentar el flujo de esa vena. Y esa vena se conecta de 2 agujitas a una máquina, se llama la máquina de diálisis, y la máquina hace la función del riñón, que es limpiar la sangre. Como ya el riñón de esa persona no funciona, la sangre se ensucia. Hay que sacarle esa toxina. La toxina del cuerpo que no está liberando, se quedan en la sangre. ¿Qué tantas veces se tiene que dializar un paciente que ya esté en grado 4, grado 5, durante todo el tiempo que tenga que hacerlo? Entonces, esos pacientes se dializan usualmente de 3 a 4 veces por semana. Wow. Y usualmente dura de 3 horas y media a 4. Cada sesión de diálisis. Cada sesión de diálisis. ¿Y qué tanto mejora un paciente luego de tantos procedimientos de diálisis? ¿Tiene alguna reversión el daño que se ha causado en los riñones y mejora su calidad de vida? ¿O simplemente se amortigua que no siga degenerando esa condición? No, lamentablemente ya cuando un paciente cae en diálisis, el daño es irreversible de ese riñón. Sí. La diálisis, como dije, es un tratamiento de mantenimiento para trabajar en un posible trasplante. Entiendo. Que sería lo reversible de esa enfermedad. Que sería implantarle un órgano, un riñón nuevo o casi nuevo, de la mejor calidad, para que suplante sus 2 riñones que no funcionan y que son irreversibles. Entonces, esa diálisis es para darle tiempo al paciente y al médico a buscar otra opción. Cuando un paciente tiene insuficiencia renal, generalmente está afectado los 2 riñones, o puede que uno esté funcionando y otro tenga la enfermedad. Usualmente, o casi siempre, los 2 disfuncionan al mismo tiempo. O sea, cuando la creatinina, que es lo que medimos, está elevada, usualmente son los 2. En algunos casos, diría una piedra en el riñón, en uno de los riñones, que lo esté bloqueando completamente,
podemos ver una pérdida de la función de uno y no del otro. Pero no vamos a ver una elevación de la creatinina tan significativa porque como tenemos dos, uno suplanta el otro. Sí. Uno empieza a funcionar más de lo normal y ayuda a que se mantengan los niveles de toxina y demás estables. Sí. Pero eso es por un tiempo corto. Y ese que va forzado, porque está haciendo el trabajo de los dos, ¿no llega un momento en que estalla por la cantidad de trabajo que tiene o se puede mantener así a través del tiempo? Sería más susceptible a que empiece a fallar. Okay. Porque como está trabajando, vamos a decir, doble, como una persona que tú le digas, tiene que trabajar todos los días de la semana. La tanda de la tarde y de la noche, exactamente. En algún momento tiene que colapsar. Claro. Sí. Y también es más susceptible, por ejemplo, si el paciente le da una infección, que le baja la presión, o la presión está muy alta, o la diabetes está muy descontrolada, tiene más riesgo de que se dañe, porque está trabajando demasiado. Demasiado, claro. Ahorita me menciona la palabra piedra en los riñones y yo siempre lo asocio a la cultura de refresco, no bebas refresco que te produce piedra en los riñones. ¿Qué es lo que produce la piedra en el riñón y qué realmente es una piedra? Porque yo me voy directamente a un edificio, una piedrita, y eso es lo que mi cabeza integra. ¿Qué es realmente la piedra en el riñón? Bueno, la piedra, si tú la ves, parece una piedra de una construcción. Porque son como cristales que se solidifican. Se llama la supersaturación de algunos componentes que usualmente son o minerales como el calcio, el oxalato, hay piedras de fósforo también que son electrolitos, magnesio. Básicamente son algunas moléculas que se acumulan en la orina, para decirlo de manera simple, y no hay otras moléculas que deberían estar en la orina que no permiten la formación o la supersaturación de esas moléculas que hacen una persona más propensa a tener litiasis o piedra en los riñones. Por ejemplo, los refrescos lo que tiene es mucho carbonatado. Y puede poner en riesgo a una persona a tener piedra, pero no solamente el refresco en sí, también la ingesta de agua, que es uno de los principales factores que ayudan a no producir piedra, porque si tú bebes mucha agua o adecuada agua, tú vas a tener un buen flujo urinario, y cuando hay buen flujo urinario, esas como que se diluye, eso que está en la orina, el calcio, el oxalato. También hay personas que genéticamente están predispuestas a tener piedra en los riñones. Esas personas también, ya cuando tú tengas uno o más episodios de litiasis, deberías visitar un nefrólogo para ver qué está pasando en la orina o qué molécula te falta o está deficiente en la orina que se pueda suplantar para evitar o prevenir esas litiasis a repetición. Sí. ¿Y cuáles son los síntomas? Porque, por ejemplo, en el caso de las mujeres tenemos tantos órganos en conjunto que cuando duele algo puede que no se sepa o confundamos. ¿Cómo es la molestia o el dolor de una piedra en un riñón? Bueno, los hombres que he visto con litiasis me lo han referido como un parto. O sea, están pariendo un bebé. Del dolor. Del dolor tan grande. Dependiendo, o sea, el grado, el tamaño de la litiasis. Ya cuando pasa de un centímetro, ya se le va a hacer difícil bajar por la uretra. Y cuando es 1 centímetro es muy pequeñito. Cuando está bajando por la uretra y se están chocando con esas paredes. Eso es lo que produce el dolor. Sí, es lo que produce el dolor. Entiendo. Porque eso está muy inervado, o sea, tiene muchos nervios ahí. Y el dolor usualmente es un dolor de espalda o lumbar que se puede irradiar hacia adelante. Porque la uretra van de la espalda y cruzan hacia el abdomen adelante y se introducen en la vejiga. Y mientras esa piedra va migrando, el dolor va hasta que no moviéndose. sale ese dolor es constante. No, usualmente no es constante porque no estamos
orinando constantemente, pero mientras vaya bajando el flujo de la orina y esa piedra se vaya moviendo, va a haber dolor. ¿Y cuál es el tratamiento para una piedra en los riñones? ¿Esperar a que salga? No. Dependiendo del tamaño, también, uno lo puede ver por imágenes, ya sea por sonografía, por tomografía. Uno evalúa el tamaño y si son menos de 1 centímetro, usualmente con mucha hidratación y algunos medicamentos que producen como contracción de los esfínteres ureterales van a ayudar a que esa piedra migre y salga. ¿Qué es tratamiento de soporte? Ya cuando pasa de 1 milímetro, de 1 centímetro, debe ser referida a un especialista que es el urólogo, que tiene diferentes técnicas para combatir con esa piedra. Sí. Ahorita mencionó entre las causas que pueden tener de generar una insuficiencia renal, los hipertensos, y mencionó los diabéticos, pero tenemos ahora es como una moda fit, donde se beben cierto tipo y cierta cantidad de proteínas y de sustancias, que estas sustancias de alguna forma pueden producir insuficiencia renal. Tú dices los suplementos. Los suplementos, proteicos. Exacto. A veces cuando se tienen que poner aquellos que son para rebajar mucho de peso o para subir de peso, porque tiene que haber mucha modificación y mucha mezcla de ¿cómo le digo? No proteína, porque hay de todo. Es como un cóctel de cosas. ¿Eso no produciría insuficiencia renal a través del tiempo? Bueno, realmente hay muchos estudios que hablan de la ingesta específicamente proteica, que difieren. Hay algunos que dicen que la ingesta exagerada de proteínas puede provocar daño renal a lo largo del tiempo o crónico, pero hay otros que no lo mencionan, o sea que no lo vieron significativo. Pero realmente, como todo el mundo dice, todo en exceso es malo. Exacto. Obviamente, si tu ingesta es muy elevada de esos suplementos, que si son proteicos y si tú llevas un buen régimen y no lo haces de manera prolongada, puede ser que no produzca nada, pero hay personas que sí están más predispuestas que otras genéticamente, y hay otras que realmente quizás abusan del uso de suplementos y de moléculas como la carnitina, como la creatina, que pueden elevar de manera verdadera o de manera falsa la creatinina. Entiendo. O sea que pueden salir elevadas y no tener ningún tipo de problema en los riñones solo por el consumo. Sí, porque la creatinina es un metabolito de algo que se llama creatina, que sale del músculo esquelético, y eso lo filtra el riñón y lo excreta casi en un 100%. Pero si tú la ingieres de manera excesiva, el riñón nada más puede excretar cierta cantidad. Y a veces hay una pequeña elevación en personas muy musculosas, y eso no traduce exactamente a una disfunción renal. Usted ha mencionado en varias ocasiones que hay un factor genético de una insuficiencia renal, y yo pienso en niños. ¿Los niños pueden sufrir de insuficiencia renal? Sí. ¿Y cuál es, aparte de las causas genéticas, cuáles otras causas pueden degenerar eso en un niño? Bueno, los niños, al igual que el adulto, pueden sufrir de la enfermedad que se llama cambios mínimos, que es glomerular. También hay muchas otras, por ejemplo, si el niño nace con un solo riñón, a lo largo del tiempo puede desarrollar disfunción renal crónica. La diabetes tipo 1, que se ve más en niños, entre otras. Hay mayormente malformaciones del tracto urinario, los niños que tienen muchas infecciones urinarias a repetición pueden causar enfermedad renal que se llama post-streptocócica, que es una bacteria que puede predisponer, puede desarrollar luego de una infección o varias infecciones
insuficiencia renal crónica. También hay algo que uno le llama la valva posterior, que en pocas palabras es la vejiga tiene como una malformación, la cual la orina como que se queda atrapada y produce como un reflujo. La orina, en vez de salir por la vejiga y la uretra, se devuelve y produce como esa congestión ahí en los riñones, que a lo largo del tiempo puede degenerar en una enfermedad renal crónica. Cuando la orina no tiene a dónde salir, ¿qué se supone que hace ahí adentro? ¿Se acumula o tiene otros mecanismos para eliminarla al cuerpo? No, realmente cuando la orina no puede salir, ya sea por obstrucción, en los hombres se ve mucho con la próstata, cuando crece o cuando hay una tumoración, hay que buscarle una vía alterna de salir, pero de manera natural no sale, se queda acumulada ahí, ya sea en la vejiga, o ya sea en los uretres o en los riñones, que los riñones se ven alterados y produce algo que se llama hidronefrosis, es cuando se hinchan los riñones. Y en esos casos, si por ejemplo la obstrucción es en la vejiga, se puede poner una sonda ya sea por la uretra o suprapúbica, sería directamente con una aguja en la vejiga. Y si la obstrucción es más cerca de los riñones, se puede poner algo que se llama nefrostomía, que es como un catéter que va directo al riñón y sale la orina como por una bolsita. Pero el paciente siempre tiene que andar con esa bolsita o llega un momento en que ya no la necesita. Bueno, si se encuentra el punto de obstrucción y se corrige y vemos que hay un buen flujo de orina normal, se le quita. Entiendo. Pero hay personas que no pueden, o sea, que duran mucho tiempo con esas. Que duran mucho tiempo con las bolsitas. Es como el asunto, es como curiosidades. El asunto de que la insuficiencia renal no produce ningún síntoma, ¿esto se ve reflejado también en ese deseo de ir al baño o el paciente sigue sintiendo naturalmente su deseo de ir al baño y simple y llanamente es leve la orina que sale? Tú dices la cantidad de orina. Sí, se refleja en no siento deseo de ir al baño o se refleja en la cantidad de orina que sale solamente. Puede ser ambas. O sea, puede ser que el paciente tenga deseo de ir al baño, pero la cantidad de orina es mucho menos de lo habitual. O puede ser que no tenga ni siquiera deseo de ir, porque no está produciendo orina, no hay estímulo. Perfecto. Doctor, lamentablemente tenemos que ir a la pausa, pero vamos a hablar de los trasplantes, que eso es un mundo. En breve regresamos con su programa Hablemos de Salud. Regresamos nuevamente con su programa Hablemos de Salud con el doctor Ronald Valdés. Doctor, quedamos que vamos a hablar de trasplantes. Eso es como otro mundo en este asunto de los riñones.
¿Qué tan afectado debe estar un paciente para ser candidato a un trasplante? Bueno, entidades como los Estados Unidos, que hacen muchos trasplantes, ellos toman un valor que no es de creatinina, pero algo que se llama tasa de filtración glomerular, que se calcula con la creatinina, la edad del paciente y el sexo. Entonces eso nos da un valor que lo normal sería por encima de 100 mililitros por minuto. Eso es la cantidad, como un surrogado de lo que filtra el riñón. Entonces, mientras van pasando los estadios, el número que la mayoría de las entidades de trasplante cogen como vamos a iniciar a pensar en trasplante o ya este paciente es candidato a un trasplante, es menor de 20. Ya cuando disminuye en menor de 20, decimos que ese paciente es un candidato a trasplante. Y cuando es un candidato pasa a un listado o según la gravedad que tenga se puede escalonarlo, o sea, suponiendo, este está muy grave, es cuestión de vida o muerte y vamos a ponerlo primero que otros que estaban. Sí. Existen dos modalidades de trasplante renal. El trasplante de donante vivo, que usualmente es un familiar o un allegado que sea compatible, y el trasplante de órgano cadavérico, que es el que se hace la lista. Por ejemplo, aquí existen los donantes cadavéricos, pero en Estados Unidos, donde tenemos más evidencia, hay una lista que la sigue la UNOS, la entidad, y se van enlistando los pacientes y se va poniendo del 1 al a la cantidad que haya. A la cantidad que haya, por la gravedad que tenga el paciente, también la edad. O sea, se le da prioridad a los pediátricos, a personas jóvenes que tengan un pronóstico de vida más grande largo, o más largo que una persona de cierta edad, y se van escalonando. Entonces hay gente que puede estar en un número y subir a un número más cerca del primero, dependiendo si se va empeorando o no. Sí. ¿Y cómo se manejan esos donantes cadavéricos? ¿Cómo se manejan a la hora de conseguirlos para que sean posibles donantes? Entonces, cuando tú te enlistas para un donante cadavérico, tú tienes que hacerte una serie de analíticas que incluyen tu tipo de sangre, los anticuerpos que tu cuerpo ha producido en contra de muchas moléculas, vamos a decir, de otras personas, tu función cardíaca, tu función renal, tu función psiquiátrica o psicológica, entre otras cosas, y eso te dan un número. Entonces, cuando es cadavérico, por ejemplo, en los Estados Unidos, fallece una persona, y esa persona, si es donante, se le hace rápidamente los parámetros, se le busca el tipo de sangre y todo lo que necesitamos, y vemos si hay una persona en esa lista, lo más alto, que sea compatible con ese órgano. ¿Y cómo se dan cuenta de si es compatible con el órgano? ¿Le hacen estudios también al donante? ¿Al donante tiene sus estudios previos? Sí, al paciente que acaba de fallecer, se le hacen estudios de sangre y se ve si hay compatibilidad con uno de los que necesita un trasplante. Esta pregunta es un poco como que, pero tengo que hacerla. Generalmente se le extraen los 2 riñones a esa persona que ha fallecido y se le ponen a la otra persona, o solamente es un solo riñón que se trasplanta. Se usan los 2 órganos del paciente, y lo que se hace usualmente es que se ha estudiado que con un solo riñón podemos suplantar y se puede sacar a un paciente de diálisis y vivir normalmente por X tiempo que dura ese órgano. Y por eso mismo vimos que si con uno está bien,
este paciente tiene 2 riñones, se puede salvamos salvar a 2 otra personas. persona. Por eso justo le Exacto. pregunto, porque he visto que se habla mucho de que una persona puede sobrevivir con un riñón, entonces si esto se pudiera lograr, sería más factible para las personas que están en lista de espera. Exacto. Y así administramos mejor esa oportunidad y se le da a 2 personas en vez de a 1. ¿Qué características debe tener un donador de riñones? O sea, en sus condiciones físicas, su estilo de vida y todo. ¿Qué son las cosas primordiales que lo hacen candidato? Bueno, de donante vivo, el paciente más óptimo posible. Pero no necesariamente tiene que ser una persona que no sufra de nada. O sea, puede ser un hipertenso que esté controlado. Sí, no es bueno que sea sobrepeso o lo que se llama obesidad mórbida. Esos no son muy buenos donantes. Los pacientes, básicamente cualquier entidad o comorbilidad que esté descontrolada no nos ayuda a ser un buen donante. También que tenga infecciones, por ejemplo en el caso de la tuberculosis, paciente con tuberculosis activa o latente debe recibir tratamiento antes de poder ser donante. Hay otras infecciones como el citomegalovirus, el Epstein-Barr, que tú la puedes tener asintomática, pero se le hace la salvedad a ese paciente que va a recibir tu órgano, que tú tienes eso o positivo o negativo, porque se le da profilaxis a ese paciente. Entiendo. Y dependiendo si es positivo o no, debe ser más agresivo o no la profilaxis. Entiendo. ¿Y cuál es el procedimiento luego de conseguir un donante, ya sea vivo o no vivo, para un paciente que va a ser sometido a la cirugía? Bueno, en el caso de vivo, se le hace una consulta a los 2 pacientes, al receptor y al donante. Se evalúa todo en los 2, ya sea la esfera cardíaca, los análisis de sangre, que queremos ver la compatibilidad, el tipo de sangre, todos los anticuerpos de esos 2 pacientes para ver si son compatibles. Además de la función cardíaca, la pulmonar, la urológica, que es muy importante. O sea, queremos que el paciente que va a recibir, tanto el paciente como el donante, no tengan ninguna afección urológica. Porque si tienen alguna afección urológica, ese riñón que tú implantas se va a dañar con el tiempo. También, luego de que se hace esa evaluación y vemos que ambos son compatibles, el urólogo tiene que estar, o sea, el urólogo es el cirujano que hace el trasplante y tenemos que estar todos en equipo, o sea, una reunión multidisciplinaria donde todos tenemos que estar al tanto de los pacientes. Se pauta cirugía. La cirugía se hace en conjunto, los dos pacientes en el mismo quirófano. En el mismo quirófano. Un Eso equipo, es sacando por un lado y entrando por el otro inmediatamente. Al mismo tiempo, o sea, uno sacando el riñón y al otro implantando el riñón inmediatamente. ¿Y cuánto dura ese procedimiento, doctor? Es una cirugía prolongada. Exactamente, como no soy cirujano, no estoy 100% seguro. Pero ronda entre más de 4 a 6 horas. Depende, tú sabes, la complejidad de la estructura del órgano. Porque no es como sacar un órgano porque está defectuoso. Uno tiene que sacarlo de manera muy precisa. Muy meticulosa para poderlo no dañar colocar. Ninguna estructura, o ninguna arteria, vena o nervio. El uréter también, donde sale la orina. Es muy importante mantener toda esa estructura lo más normal o fisiológico posible. ¿Y cómo es la calidad de vida de un donante vivo luego de haber hecho esto? Porque me imagino que mucha gente por miedo no donan, pudiendo esto salvar vidas. ¿Cómo tienen que vivir después? Si tienen que llevar una dieta especial, deben beber medicamentos o pueden tener simple y llanamente su vida continuar como que nada sucedió. No, obviamente deben cuidarse, pero nada fuera de lo que hacían normalmente. O sea, no es que tienen que cuidarse extra.
Pero sí, o sea, lo que todo el mundo hace, cuidarse de la sal, comida alta en sal o muy procesada, hacer ejercicio, mantener un buen peso, controlar sus enfermedades o comorbilidades, si son hipertensos, si son diabéticos, mantenerse bien controlado. Pero algo fuera de lo usual, porque hayan sido donantes, no hay. O sea, no hay. Ellos perfectamente pueden vivir normal. No necesitan luego tener que pasar por ningún procedimiento de esos, de diálisis, ni absolutamente nada de eso, para nada. No, o sea, vamos a decir, más del 90% de los pacientes que donan no le pasa nada. No le pasa nada. Ya sea en el transquirúrgico o postquirúrgico y a lo largo del tiempo. Sí. Por eso promocionamos el trasplante, porque al mismo tiempo que tú ayudas a una persona, no te está haciendo daño directamente a ti. Exacto. ¿Qué es lo que hace compatible a una persona con otra? Porque muchas veces vemos que pasan muchos familiares, incluyendo los más cercanos, mamá, papá, y sin embargo no lo son. ¿Qué es lo que lo hace compatible a una persona con otra? Uno sería el tipo de sangre, y el otro sería los antígenos, los anticuerpos que tú produces hacia otra persona. ¿Cómo tú produces anticuerpos? Cuando tú estás en la barriga de tu madre, esa cordón umbilical desarrolla algunos anticuerpos. ¿Eso es lo que conocemos con el calustro? No, como esa conexión que hay sanguínea. Células madre. En el feto, o sea, cuando está dentro del útero, esa conexión puede producir algunos anticuerpos que no son muy significativos en el trasplante, pero también transfusiones. Cuando tú recibes una transfusión, tú estás recibiendo sangre de otra persona. Esa sangre de otra persona, aunque sea tu mismo tipo de sangre, no es tu sangre. Pero tu cuerpo crea como una defensa hacia esa sangre. Entiendo. Entonces, transfusiones a repetición pueden producir eso. Trasplantes previos pueden producir anticuerpos hacia diferentes tejidos. Y una persona se le mide la cantidad de anticuerpos hacia las células o de la población en general. Se estudia en la población y dice, bueno, que con las transfusiones vemos qué tipo de células tiene la población en general y se estudia poblacional. O sea, tú tienes 99% de los anticuerpos hacia todas las células de esta población. O sea que para tú recibir un órgano va a ser muy específico. Un 1% de los órganos que tú recibas tú no vas a rechazar. Entiendo. Y así es el extremo. Pero hay muchas personas que tienen 0% de anticuerpos. Entiendo. Y pueden recibir órganos con facilidad. Entiendo. Esa es como la resistencia que tiene tu cuerpo de forma individual. De forma individual hacia los otros tejidos. ¿Por qué también? Por esto mismo que sucede que a veces, a pesar de que son compatibles, el cuerpo los rechaza luego de la cirugía. ¿O eso es poco frecuente? No, mira, es bueno que lo preguntes, porque luego de la cirugía, aunque tú y el donante sean compatibles, tú tienes que beber inmunosupresores. Entiendo. De por vida. Porque aunque sea compatible, ese órgano no es tuyo al final del día. Y tu cuerpo, si no es de inmediato, a lo largo del tiempo desarrolla anticuerpos hacia ese órgano. Y por eso, desde que se hace el trasplante, incluso a veces antes del trasplante, uno le da inmunosupresores para tumbar la defensa del cuerpo del receptor, para que no rechace ese órgano. Pero no rechaza el órgano. Pero ¿qué pasa entonces con otras enfermedades y ese sistema inmunológico en el piso? Bueno, eso es uno de los riesgos de los inmunosupresores, que tu cuerpo está más en riesgo de contraer infecciones. Y cuando digo infecciones, todo tipo de infecciones que son oportunistas. Se aprovechan de que tu cuerpo no tiene defensa o muy bajita y te pueden dar. Pero una estrategia que se hace es darle antibióticos y medicamentos profilácticos
para evitar esto. Para evitar infecciones oportunistas. Pero de manera general, o sea, también se cuida mucho más ese paciente. Sí. Cualquier tipo de infección o fiebre, hay que estudiarlo de una vez para casi o sea, cualquier situación que tenga debe ir a la consulta inmediatamente. Debería, sí. Porque es mejor prevenir que lamentar. Claro, y más cuando tú no tienes mucha defensa. ¿Y cómo es la calidad de vida de un paciente luego de haber sometido a un trasplante? ¿Qué tanto mejora? Porque me imagino que cuando le dan estos medicamentos que le bajan las defensas, es una situación de vida o muerte. Evidentemente vamos a elegir la vida. Sí. Pero luego de que ya la tiene, ¿cómo es su vida? Bueno, da un cambio drástico. Sí. Diría 180. Ok. Porque cuando un paciente está en diálisis, la calidad de vida quizás disminuye por el mismo hecho de que tiene que ir 3 veces a la semana, por 4 horas a un centro o en la casa a hacerse diálisis. Sí. Todo eso cambia cuando tú haces un trasplante. Sí. Y se supone que tú vives una vida, el regreso a lo normal. Sí. Lo que tienes que cuidarte con beberte tus medicamentos, diario no se puede faltar. Sí. Los inmunosupresores, los profilácticos antibióticos y visitar a tu médico de manera frecuente. Ya ese paciente no debe seguir, o sea, no tiene que pasar por diálisis ya más. Se supone que si un trasplante es efectivo, te sacamos de diálisis. Perfecto. Y el trasplante no es para siempre. Sí. Eso es todavía una misión que tenemos que buscar, un órgano que dure mucho más tiempo, pero el promedio, un trasplante de órgano vivo, en promedio dura 15 años y de cadavérico 12 años. O sea que bastante. Pero hay pacientes que he visto con mis propios ojos que han durado 30 años con un trasplante. O sea que al final del día uno no sabe exactamente cuánto va a durar, pero le prometemos por lo menos un promedio de 15 años que es bastante bueno. Sí. Doctor, si alguien desea comunicarse con usted o ir a su consulta, porque ya lamentablemente se nos ha agotado el tiempo y este es un tema que en verdad es tabú. Creo que poca gente habla de trasplantes en este país. ¿Dónde pudiera comunicarse con usted? Bueno, actualmente estoy laborando en CEDIMAT, en el departamento de nefrología. Consulto todos los días, o de lunes a viernes, ya sea en la tarde y en la mañana. Solamente tienen que llamar al call center y pedir una cita conmigo. Perfecto. Si alguien está interesado en ser donante, ¿dónde pudiera dirigirse? Igual a la consulta, para orientarlo hacia dónde debe ir, si es donante, que él quiere ser donante a una persona en específico, obviamente ir con esa persona para uno poder evaluarlo en conjunto. Perfecto. Bueno, lamentablemente el tiempo se ha acabado. Muchísimas gracias por haber venido. Y esto ha sido todo por hoy en su programa Hablemos de Salud. Se despide Jessica Álvarez. Thank you.